Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar un librito personalizado para colorear con la plataforma Canva de modo gratuito. Nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a crear un diseño, nos vamos a documento A4 en vertical y sobre ella vamos a realizar la composición. Nos vamos a archivo, nos vamos a configuración de vista y vamos a habilitar mostrar sangrado, que es el borde de la impresión, como ustedes pueden observar. Nos vamos a archivo, configuración de vista nuevamente, agregar guías. En este cuadro vamos a habilitar esta casilla, vamos a ingresar el número de columna 2 y la fila de 2 y agregar guías. Sobre ella vamos a realizar la composición y vamos a ingresar los elementos. Vamos a realizar lo que es la portada de la hoja, nos vamos a subir archivo y vamos a seleccionar todos los elementos con el cual vamos a trabajar. Yo estoy trabajando la temática Barbie. Seleccionamos el fondo, que viene a ser esta, simplemente acoplamos a esta medida de cuadro, ampliamos por todo el borde. Una vez que está listo, vamos a recortar y encasillar justo en este cuadro. De esta manera, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda, o también en el caso en la parte superior o inferior, que me calce justo de este modo. Ahora nuevamente, una vez culminado lo que es la base de textura, que también sobre ella les estoy dejando un tutorial si es que desean realizar base de textura desde cero. A continuación, en este lado, que es el lado reverso, también vamos a realizar lo mismo con lo que es base de textura y vamos a recortar y acoplar. En el caso que queramos centrar, por ejemplo, esta imagen, simplemente van a darle doble clic sobre la imagen y ustedes van a poder ampliarlo. Ampliamos y voy a proceder a centrar. Una vez centrado, clic afuera para que se me acople. Una vez listo, ahora voy a proseguir a ingresar otros elementos adicionales, otras bases de textura, para construir lo que es la solapa de este pequeño librito que viene a ser un souvenir para un cumpleaños. Ahora a continuación ingreso lo que es la imagen en PNG y lo voy a acoplar en el medio. Me voy a la parte inferior y voy a recortar si es que la imagen es muy grande. Una vez listo, voy a proseguir a ingresar, por ejemplo, otros elementos. Me voy a elementos, me voy al buscador y voy a buscar Corner Ribbons en ver todo, que tiene esta denominación, y voy a acoplarlo en la parte superior minimizando. De esta manera acoplo la imagen, me voy a recortar y voy a recortar lo que es el borde para que me calce justo exacto. Una vez que está listo, selecciono y me voy a proceder a cambiar de color. Puedo seleccionar uno de los patrones generados. A continuación, lo que voy a hacer es ingresar otros elementos. Me voy nuevamente al buscador y voy a buscar Ribbons. Voy a trabajar con este que tiene esta denominación y voy a arrastrarlo a la parte inferior, que viene a ser una base para un título. En este caso voy a trabajar con la misma colorimetría, que viene a ser el color amarillo. Y de igual manera voy a usar el color amarillo, pero que tenga un poco de contraste entre ellos. A continuación voy a ingresar otros elementos. Me voy a elementos, me voy a forma, selecciono esta que tiene este icono y voy a seleccionar, por ejemplo, este recuadro y voy a acoplar justo en esta borde de línea que es para el centro de doblez. Ahora voy a cambiar de color. Nuevamente voy a seleccionar el mismo recuadro y voy a acoplarlo en la parte inferior. Selecciono y cambio de color a la temática que estoy trabajando.
A continuación voy a ingresar la fuente tipográfica. En este caso ya en anteriores tutoriales ya les mostré de qué plataformas pueden descargar para ingresar fuentes tipográficas en formato PNG. Me voy a editar fotos, me voy a fondos, voy a agregarle un contorno, voy a seleccionar el color blanco y en tamaño voy a agrandar lo que es el borde. Prosigo a ingresar otras fuentes tipográficas, me voy a texto, voy a ingresar esta fuente tipográfica que es MotherScript y voy a proceder a desagrupar y modificar el texto. Este texto me voy a la parte superior y voy a ingresar el color, en este caso un color blanco. Ahora nuevamente voy a modificar este texto y voy a colocar por ejemplo mis 3 añitos. Ahora voy a darle un contorno, me voy a este recuadro, voy a seleccionar el color, me voy nuevamente a lo que es efectos y voy a agregarle un contorno al texto, un contorno blanco. Ubico bien los elementos que van en esta sección, control C, control V de esta fuente tipográfica y voy a cambiar el texto, me voy a efectos, voy a colocar ninguna, me voy a los colores que viene a ser este recuadro, voy a colocar blanco, minimizo y voy a habilitar justo en este medio. Ahora a continuación me voy a subidos, voy a colocar esta imagen que viene a ser un icono de la temática. Lo que voy a es agregar un contorno a esta imagen, me voy a editar la foto, me voy a sombras, me voy a contorno, selecciono el color blanco y en tamaño voy a proceder a engrosarlo. Clic derecho, capa, mover delante. Y bueno, voy a acoplar estos elementos justo a la medida. Y bueno, lo que voy a hacer es acoplar estos elementos para que se me aprecie mucho mejor lo que es la portada. Control C, control V del mismo texto. En este caso voy a modificar el texto, me voy a efectos. Voy a agregarle un efecto de un contorno de curvas. Selecciono este recuadro. Nuevamente en la parte inferior voy a minimizar el tamaño de contorno. Y voy a proceder a centrar que me dé un contorno de curvas. En el lado opuesto de lo que es la portada voy a agregar un elemento adicional. Me voy a sombras, de igual manera voy a agregarle un contorno blanco. Y lo que voy a hacer es control C, control V de este mismo texto. Y voy a acoplarlo justo en este medio. Capas, lo voy a mover delante. Y bueno, de esta manera voy a acoplarlo. Selecciono todos los elementos y voy a proceder a agruparlos. Una vez agrupado, selecciono nuevamente todos los elementos, control C, control V para generar una copia y lo ubico en la parte inferior de la hoja. De esta manera viene a ser una hoja 4 donde caben 2 libritos. Ahora lo que voy a proceder es a duplicar y voy a proseguir a eliminar estos diseños para poder acoplar lo que son las imágenes lineales, que es para pintar. Ahora me voy a Google, voy a buscar las imágenes de esta temática, me voy a todos, me voy a la sección de herramientas, me voy a tamaño, en grande, en tipo me voy a dibujos lineales y puedo seleccionar los dibujos de imágenes lineales en formato grande. Voy a acoplar y guardar cada una de estas imágenes que posteriormente los voy a llevar a Canva. En este caso son 3 hojitas, para ello voy a duplicar las hojas. En este caso ya he seleccionado todas las imágenes que voy a requerir.
y voy acoplando justo en estos recuadros y así sucesivamente voy a ingresar todas las imágenes. Voy a seleccionar simplemente 3 hojitas para ingresarlo en lo que es en este librito para colorear. Y bueno, una vez listo me voy a archivo, me voy a descargar, ya está el formato predeterminado, me voy a descargar y se me va descargando ya todos los diseños realizados. En este caso viene a ser lo que es la portada de este librito. En una hoja 4 vienen 2. Y bueno, este pequeño librito va a tener 3 hojitas y si ustedes quieren agregarlo más lo pueden hacer. Y bueno, espero que les haya gustado este proyecto. No olviden regalarme un like, dejarme sus comentarios, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.